Bueno, este, pues hoy quería hablarte de un libro, espero convencerte de leerlo. Ya habíamos platicado del libro. Se llama La Broma, es Milan Kundera el autor checo que vivió la dictadura del comunismo, eh, vivió la represión de los soviéticos hacia el pueblo checoslovaco, cuando existía Checoslovaquia, ¿verdad? Después se exilió y se naturalizó francés. Esto es importante para el contenido del libro. Eh, es autor de La inmensa levedad del ser, que es un libro, creo que es el más famoso. Y es un libro también interesante, pero no hablaremos de él, por lo menos no hoy. La broma es el título del libro y lo leí el mes pasado por X o Y, Z y lo que sea. De más razones no pude hablar de él en cámara, en un video, para explicar mejor lo que pienso e invitarte a leerlo. Entonces, hace un mes pasó una cosa graciosa que me recuerda mucho a la trama del libro, o más bien al evento más importante del libro, que es el punto de inflexión para cuatro, los cuatro personajes eh, de aquí del libro. La novela es una novela polifónica, quiere decir que hay varias voces a lo largo del libro, en particular cuatro: Ludwig, Helen o Helen, no sé cómo se dice, Yaroslav y Kostka. Kostka. Son tres hombres y pues una mujer, Helen o Helen. Bien, voy primero a describir un poco los personajes y después vamos a hablar un poco de la trama y del significado de la obra. Entonces tenemos a cuatro personajes. Empezamos por Ludwig, que es un hombre mujeriego, es solitario y está desesperado por amor, por lo menos en los primeros años de que nos narran la historia. Si no, no el libro transcurre en un par de días, pero sí nos cuenta Ludwig su historia desde la universidad y cosas que más adelante encontraremos. Belén, que es dogmática, es ideológica, es fanática del partido y sobre todo es hipócrita. ¿Sí? A ella le puede decir que le gusta juzgar a las mujeres por cómo se comportan, pero ella termina cometiendo los mismos actos por los cuales juzga a las otras mujeres. Eh, Está Yaroslav, que es folclorista, es decir, se dedica al estudio de la cultura del pueblo y pues él es muy apasionado de ese tema. Está Kostka, que es cristiano, ve la hipocresía en el cristianismo y también ve contenido social en el Evangelio, es decir, que es una persona con una postura social del Evangelio, ¿verdad? De la Biblia, del Nuevo Testamento. Eh, Él es un personaje complejo, quizá el personaje más complejo, por lo menos así lo veo yo. No tanto Ludwig, que bueno, es el personaje principal, ¿verdad? Quizá protagonista, depende. Entonces, esos son los cuatro personajes, ¿sí? Entonces, uno va, uno cuando lee la novela no ve una narración como tal, más bien uno no se encuentra con una narración como tal de inicio, desarrollo, cierre, que son polifonías, varios capítulos tienen eh, las posturas más bien los pensamientos, leemos los pensamientos de estos personajes y estos personajes nos cuentan su historia. Es decir, no es una narración, no es una novela objetiva, si es que puede haber alguna narración objetiva. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Entonces, ¿cuál es la trama? ¿De qué se trata esta historia? Pues empezamos por Ludwig, que en sus
sus inicios, ¿verdad? Es alguien que apoya a la, es alguien que apoya la revolución comunista. Su papá fue asesinado por el régimen de Hitler, por los nazis. Entonces se ve en medio de esta revolución social que está haciendo el comunismo y se enfrasca en ella, vive la revolución, la siente, juzga a las personas, juzga el pasado, juzga a los colaboracionistas, eh, juzga a todos y dice que se veía seducido por actuar en la historia o verse llevado a través de la historia en este movimiento social. Entonces vemos a Ludwig, que era hasta cierto punto fanático del comunismo, ¿verdad? Y que en la universidad pues tenía una novecilla, quizá hoy diríamos que es autista o medio autista, ¿verdad? Alguien que no comprende muy bien las bromas, que no comprende las indirectas y que pues son novios, ¿verdad? Ludwig está desesperado por el afecto físico, ¿sí? Ahí vemos que es una persona muy superficial, Ludwig, y se afana en conseguir el amor físico. Entonces, no recuerdo el nombre de esta mujer pues no cede, Ludwig se desespera, la mujer se va a un campamento o a un curso más bien, sobre el Partido Comunista organizado por los comunistas, por el régimen, y pues Ludwig enojado, ¿verdad? Porque su novia lo abandonó, entre comillas, lo dejó un par de semanas prefirió irse al curso del partido que pasar tiempo con él. Le manda una postal donde se contiene una broma, ¿verdad? Donde dice algo así como que el optimismo es el opio del pueblo y que el optimismo es el opio del pueblo y que este, muerte a Stalin y que viva Trotsky, algo así. Era un mensaje trotskista. Ludwig, aparentemente, o esa es su versión de los hechos, lo escribió en forma de broma. Pero ¿dónde lo escribió? No lo escribió en una carta, como uno lo escribiría alguna broma así. Escribió en una postal que, pues, como todos saben, tiene una imagen de frente y un mensaje atrás. Entonces, pues cuando la envía, ¿verdad? Envía esta postal, pues la lee todo el mundo, como los comunistas y, bueno, en general los regímenes autoritarios o totalitaristas suelen invadir la privacidad de los ciudadanos. Entonces, leen esta postal, esta broma, y no lo enjuician, pero bueno, como tal no, pero sí lo quitan de sus eh, funciones universitarias, ¿verdad? De su puesto con autoridad dentro de la universidad. Entonces aquí es donde viene el punto álgido en la novela, que es lo que estoy buscando en mis notas. Eh, entonces aquí le hacen un interrogatorio, ¿verdad? Eh, empiezan a preguntar, a cuestionarlo inquisitoriamente, que si creen que si el optimismo es el opio del pueblo, que cómo creen que el socialismo se puede edificar sin optimismo, ¿verdad? Todas estas preguntas que solamente un fanático podría hacer o alguien desquiciado, ¿verdad? Acusando a alguien por algo, por un mensaje, sí. Eh, Aquí dice, el optimismo es el opio del pueblo, el espíritu sano y de idiotez, viva Trotsky, Ludwig. Bien, este es el mensaje, ¿sí? Entonces todas las preguntas son como que el opio del pueblo. No te escabulles, lo has escrito tú, ¿cómo dices eso? Para un trotskista el optimismo de los constructores del socialismo no es más que opio y tú eres un trotskista. Bueno, en fin, todas esas acusaciones que terminan por quebrantar a Ludwig.
lo, digamos, entra en shock, ¿verdad? Porque a partir de esto, si alguien lo escribía en tono de broma, independientemente de que fuera imprudente, si lo tomamos en serio, es una acusación muy grave en un régimen o incluso en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Tú crees que el optimismo de un obrero, sea el país que sea, es opio? Y entonces aquí surge una cuestión, no sé si filosófica, pero sí para la vida cotidiana de hasta dónde llega el humor o cuál es la validez del humor. Yo le estuve dando vueltas algunos días y bueno, ¿por qué unos días? Por las funas, por las cancelaciones y todo lo que está pasando a partir de varios años a la fecha. ¿Cuál sería el límite de la comedia? ¿Cuál es el límite de las bromas? ¿Cuál es el límite de los chistes o de las cosas graciosas? Pues quizá el sentido común, quizá sea el contexto, puede ser. Entonces aquí, al final de esta acusación, es lo que cuestionan ellos, pero dinos qué es lo que se toma en serio. El partido, el optimismo, la disciplina, ¿no es eso? Y todo eso que ella se toma en serio, a ti te da risa. Pero camaradas, dije, aquí contesta Ludwig, si ya ni me acuerdo de cuándo lo escribí de repente, un par de frases en broma, ni siquiera pensaba en lo que estaba escribiendo. Si hubiera tenido mala intención, no lo iba a mandar a un cursillo del partido, ¿sí? Pero le contestan, da lo mismo como lo hayas escrito, lo escribes rápido, despacio, de pie o en la mesa, no puedes escribir más que lo que está dentro de ti, no puedes escribir más que eso. A lo mejor, si lo hubieras pensado más detenidamente, no lo habrías escrito. Así lo has escrito sin fingir, así por lo menos sabemos quién eres, por lo menos sabemos que tienes varias caras, una para el partido y otra para los demás. Sentí que mi defensa se había quedado sin argumentos válidos. Les digo, o sea, está escrito como si lo pensaran las personas. Eh, Volví a repetir varias veces lo mismo, que se trataba de una broma, que eran palabras que no querían decir nada, que se debían a mi estado de ánimo, etcétera. No me hicieron caso. Me dijeron que había escrito aquellas frases en una postal que podía ser leída por cualquiera, en sentido común, ¿no? Que aquellas frases tenían una incidencia objetiva y que no incluían ninguna nota explicativa sobre mi estado de ánimo. Después me preguntaron qué había leído de Trotsky, les dije que nada. Me preguntaron quién me había prestado esos libros, les dije que nadie. Me preguntaron con qué trotskistas me había reunido, les dije que con ninguno. Me dijeron que quedaba inmediatamente relevado de mis funciones de la Unión de Estudiantes y me pidieron que les devolviese la llave del despacho. La llevaba en un bolsillo y se las di. Después dijeron que la organización de base del partido en la Facultad de Ciencias Naturales se encargaría de resolver mi caso. Se levantaron sin mirarme, les dije salud camaradas y me fui. Bien, este es el incidente que provoca todo lo que ocurre en el libro. Ahora, ¿qué ocurre en el libro? Bueno, después de este pequeño juicio, no lo mandan a las cárceles, pero sí lo expulsan de la universidad. Al expulsarlo de la universidad tiene que hacer el servicio militar obligatorio. Eh, Recuerden que era la Guerra Fría y pues se va con los soldados. Dentro de la organización militar de la República Checoslovaca había los galones, así lo dice el libro, que eran soldados que tenían mala fama en el aspecto ideológico, en el aspecto político, ¿verdad? Personas que habían caído en desgracia o personas con afinidades extremistas, según los comunistas, ¿verdad? Trotskistas, anarquistas, eh, eh, pero que seguían dentro de la izquierda, digamos. O eso es lo que se deduce por lo del libro. Entonces, dentro de ahí, le cumplí un servicio militar de un par de años, trabajando en las minas, como soldado obviamente, pero trabajando en las minas. Entonces, ahí suceden varios acontecimientos, ¿verdad? Donde él se escapa o bueno, se va de noche de permiso con sus camaradas, con sus compañeros soldados, y pues visitan a prostitutas, visitan bares,
etcétera, etcétera. Ahí conoce pues a una mujer, Lucy, de la que él dice, Ludwig, que se enamoró y pero sigue buscando el afecto físico o sexo. ¿Sí? Y nos damos cuenta de que Ludwig sigue siendo alguien superficial. Transcurren un par de cosas, después está trabaja de minero, después de dejar de ser soldado y trabajar en las minas, continúa como minero, ¿sí? Ahora como civil, un par de años más, después regresa a la universidad, le dejan terminar la universidad y lo termina trabajando de biólogo, una cosa así. Bien, pero eso no se trata el libro. ¿De qué se trata el libro? Se trata el libro de que Ludwig conoció a Helen y que algo en Helen le llamó la atención. Le llamó la atención su apellido. Investigó y efectivamente por el apellido de ella se dio cuenta que era esposa de uno de quienes lo enjuiciaron en la facultad y eh, hicieron que cayera en desgracia. Entonces, la venganza de Ludwig, según él, es seducir a Helen y vengarse. Y como vemos, es alguien totalmente materialista, superficial, afanado en vengarse después de años, 15 años me parece, y con una venganza bastante absurda. ¿Sí? Bien, pero ese es Ludwig. Helen, no hay muchas cosas que decir de ella, es dogmática, ideológica, fanática, hipócrita. Poco más, o sea, esa es una mujer de las que abundan en los contextos totalitarios de alguien que tiene una autoridad política o en una organización y trata de ser eh, un ejemplo moral cuando no lo es. Más que decir de ella. Por ahí hay otro personaje secundario que la traducción le ponen chiquillo comandante, que trata de ganarse en respeto a través de la intimidación, eh, y es algo que se repite en el libro. Vemos cómo la gente se comporta, bueno, se comporta así porque pues está enano, ¿sí? O bueno, chaparro, no sé, y que tiene rasgos infantiles, como si nunca hubiera terminado de madurar físicamente y trata de compensarlo siendo muy rígido, tratando de intimidar, pero no intimida a nadie realmente, solo castiga, ¿verdad? Por castigar a las personas. Entonces vemos que a lo largo de este libro nos muestran cómo se comportan las personas con poder en en un régimen totalitario. ¿Sí? Hacia el final de esto, ¿no? Lo voy a volver a comentar, voy a regresar a ese punto. Bien, volvemos a Yaroslav. Yaroslav y Kostka son los personajes más interesantes. Desde mi... ¿Mandé? Bien, Yaroslav, regresamos con Yaroslav, es el folclorista. eh, Ojo aquí, en varias hojas, en varias páginas, ¿no? Yaroslav nos cuenta de la importancia del folclore para revivir la lengua checa y la cultura checa, o Bohemia y Moravia. Morava, perdón. Moravia es la región. Bien, entonces en estas páginas, Milán Kundera nos explica cómo fue la revitalización de la cultura y la lengua checa. ¿Sí? Es algo muy importante, bueno, muy interesante para mí, muy importante para los checos, eh, y nos muestra cómo el comunismo o socialismo, como lo quieran ver, intenta apropiarse del folclore para sus fines políticos, imponiéndoles a las personas y a la cultura una visión utópica donde la vida privada no existe. Y ese es un punto muy importante que tenía, bueno, muy importante que menciona Yaroslav Milan Kundera, sobre cómo la vida privada no existía en el régimen comunista. ¿Sí? Es algo que desde las primeras páginas nos deja claro. Y entonces aquí nos menciona Yaroslav, o bueno, Milán Kundera a través de Yaroslav, cómo había una vida en comunión,
más bien en comunidad, pero que seguía habiendo una vida privada. Y el comunismo quería deshacerse de esa vida privada. Y ese es el gran problema de Yaroslav con el comunismo. No lo dice abiertamente, no critica abiertamente el comunismo, el personaje de Yaroslav. Eh, pero sí condena esa falta de individualismo no privado o la invasión a la privacidad, como se le quiera ver. Y por último, Kostka, que él renuncia a la comunidad de la universidad por un llamado espiritual. Él deja de ser un intelectual y se va a unas granjas, ¿verdad? Porque faltaba mano de obra en las granjas, en los terrenos de donde se había expulsado a los alemanes de los Sudetes, estudiar historia. Entonces, está medio despoblada por la expulsión de los alemanes después de 1945 y él lo hace por un llamado espiritual, o bueno, espiritual, pero también por cierta presión política, ¿verdad? De que era un intelectual, era un religioso, etcétera. Entonces él es compasivo, en el fondo duda de sus motivaciones, duda de que sean reales y cree que quizás son excusas que validen su cobardía. ¿Sí? Es decir, en la universidad, en lugar de hacerle frente a las críticas que le hacían, decidió ceder, según esta perspectiva que él mismo hace, esta reflexión, decidió ceder y escudarse en un llamado espiritual para irse a trabajar a un empleo modesto, digamos. Digo, era un encargado de una granja, no era totalmente agricultor ni nada, pero digamos que era un trabajo modesto. Desde la perspectiva moderna, se entiende el punto. ¿Sí? Entonces, Kostka en esas granjas conoce a Lucy, la, la muchacha, ¿verdad? Que era de la que se había enamorado este Ludwig cuando era soldado. Kostka le, bueno, le he sabido por Lucy, a través de Lucy, lo que dice ella, que Ludwig estaba como sediento de sexo, digamos, o de contacto físico, y cuando eh, Kostka, sin saber que el soldado era Ludwig, le cuenta que la visión de Lucy era de un soldado que intentaba violarla, eh, pues nos damos cuenta de la superficialidad de nuevo de Ludwig. Nos damos cuenta de, bueno, en parte también Kostka no se ganó totalmente la confianza de Lucy, porque Lucy le oculta ciertas cosas, ¿verdad? Le mienten algunas cosas. Así nos damos cuenta de que no es, bueno, ya anteriormente nos habríamos dado cuenta, no es fiable, ¿verdad? Es una novela que no es fiable, hay sus matices, ¿verdad? No puedes confiar 100% en lo que lleva un personaje. Eh, y Kostka en ese sentido también es válida la reflexión que hace el mismo personaje sobre que es cobardía, ¿verdad? Porque en lugar de ser recíproco con Lucy, él decide de nuevo irse a otra parte. ¿Sí? Bueno, él estaba casado y tenía una hija o hija, ¿no? Tenía una criatura, tenía a su esposa y la engaña con Lucy. Entonces también vemos fallas morales en los personajes. Entonces, después de esto, eh, bueno, ¿cómo se encuentran Kostka, Yaroslav con Ludwig? Bueno, pues Ludwig va a su ciudad natal, donde ahí se encuentra con este Kostka. A Kostka le pide el departamento pues, para tener sus relaciones sexuales y a Yaroslav se lo encuentra en la calle. Primero lo ignora, pero luego ya recordando que eran muy amigos y que eh, dándose cuenta de quién es Ludwig, dándose cuenta quién es él realmente, decides volver a ser amigo de Yaroslav y poco más. Es decir, ¿qué nos quiere decir este libro? Bueno, en cuestión de trama, no les he contado todo, pero lo demás pues no importa mucho. Lo que importa es el contenido, creo yo. Y es cómo hacemos frente al autoritarismo, quiénes nos convertimos cuando
nos vemos en estas circunstancias, ¿sí? Ya sea que nosotros seamos la autoridad o nosotros seamos víctimas de la autoridad o nosotros seamos los oprimidos, porque en un sistema autoritario o totalitarista, únicamente las autoridades son las que no están oprimidas. El resto de la gente está oprimida. Y a nivel global, ¿cómo se relaciona con qué nos quiere decir este libro? Eh, ¿Cómo te pueden arruinar la vida? eh, ¿Cómo te pueden arruinar la vida con un comentario, como la cancelación o lo que sea? Pero también nosotros, ¿qué hacemos de eso cuando nos critican o cuando nos somos víctimas? Si en el caso de Kostka decidimos ceder, o como el caso de Ludwig, que en ningún momento cedió, eh, bueno, a Ludwig lo mandan básicamente a la cárcel, bueno, con los soldados de Minero, es un castigo. A Kostka nada más lo mandan a las granjas. Este libro pues fue publicado en la República Checa, entonces no creo que el mensaje sea de si cedes te va a ir menos peor. Digo, te va a ir mal, pero te va a ir menos peor, valga la expresión. Y si no cedes, te va a ir peor. No creo. Tiene que ver más con la actitud, cómo hacemos frente a todas estas circunstancias. Entonces aquí hay varias cosas que, por ejemplo, Ludwig menciona esto. En cuanto estuve fuera al alcance de los camaradas del comité provincial y de la imbatible lógica de su interrogatorio, sentí que era inocente, que en mis frases no había nada malo y que tenía que ir a ver a alguien que conociera bien a Marqueta. Marqueta era su novia medio autista, en quien pudiera confiar y que comprendiera que todo aquel asunto era ridículo. Entonces, en muchas de las páginas se nos hace ver la importancia de eso, de la confidencialidad, de la privacidad, de la intimidad, la importancia de la intimidad frente a un totalitarismo político, la importancia del humano en un régimen así. Ludwig lo busca, pero de una manera muy superficial, ¿se entiende? Kostka y Yaroslav son los que más encarnan esa realización en el sentido de hacerlo, realizarlo, hacerlo. Entonces aquí hay unas reflexiones de Kostka, que fue el personaje más interesante para mí, no por el acto que tú eliges, sino por el de aquello con lo que te topas contra tu elección, tu pensamiento y tu deseo. Por ese camino has de ir, ahí es donde yo convoco, ahí es donde has de hacer de aprendiz, ese es tu tiempo, por ahí fue tu maestro, escribió Lutero. Bueno, esto dice Kostka, que dice Lutero, pero la frase es apócrifa, realmente no la escribía Lutero, hasta donde yo sé. Oí que alguien me llamaba, que alguien me ponía en guardia ante una carrera cómoda que ataría mi pensamiento, mi fe y mi conciencia. Son reflexiones. Comprendí que el hombre no tiene nada que perder, que en todas partes está su sitio, en todas las partes a donde fue Jesús, lo cual significa en todas partes entre la gente. ¿Sí? Entonces, como les digo, como te digo, eh, ese es el mensaje o el mensaje que yo recupero de este libro, como la importancia de la privacidad, la importancia de las amistades, la importancia del amor, no el amor carnal, el amor verdadero, el amor de conectar con alguien más, cómo nos puede librar de la pesadilla que es un régimen totalitario o un entorno totalitario. No necesitas vivir en un país comunista para vivir en totalitarismo. Estados Unidos, bueno, aquí estoy en el Río Bravo, los estadounidenses están en un régimen totalitario. Ahorita voy a mostrar la frontera para que vean cómo están, la comparación con México. México va en camino hacia un régimen autoritario. También hay muchas cuestiones que se mencionan en el libro, como pues, bueno, México puedes perder tu empleo por muchas cosas. No porque no trabajes en el gobierno quiere decir que tu entorno no sea totalitarista o autoritarista. Eso no tiene nada que ver. Entonces hay muchas reflexiones, es una lectura muy interesante. Me recordó por la situación que ya conoces, mi situación, que quizá después comente, digo, en algún otro video, cuando sea prudente legalmente. Entonces,
esa es la importancia de este libro. Me gustaría saber qué piensas, me gustaría que lo leyeras. Y antes de cerrar el video, vamos a ver cómo está la frontera. Ahí se ve que están alambres de púas, esos los containers. Y bueno, antes había muchos soldados ya. Pues, sería eso por hoy. Gracias por escucharme.